Ahí está. Bueno, igual era una introducción, no es grave que se haya perdido eso, que bueno que lo detectaron rápido. Así que bueno, eso, la importancia, sí, lo resalto para que quede grabado esto último que decía, la importancia de ya ahora empezar a pensar opciones de director o directora para la tesis en aquellos casos en los que opten por continuar con el doctorado, ¿sí? Y en ese, perdón que lo repito, pero así queda en la grabación, entonces recordar que tiene que ser alguien con experticia en el ámbito que ustedes, o el tema que ustedes quieran investigar, o a la inversa, evaluar la posibilidad de sumarnos a algún proyecto de investigación existente, colaborar en eso y avanzar y extraer algo de ese proyecto de investigación para la tesis. Tener en cuenta entonces la cuestión interpersonal, ¿sí? Es alguien con quien van a trabajar durante mucho tiempo, y que está bueno que haya un buen vínculo para poder sostenerlo a largo plazo, porque además sabemos que es un proceso en el cual hay momentos de alegría, hay momentos de frustraciones, hay momentos que queremos patear todo. Es un proceso largo, así que tratemos de hacerlo acompañado de alguien con quien tengamos confianza o que nos genere confianza. Y por último, esos aspectos formales que tienen que ver con un doctorado, ¿no? Y que tiene que tener al menos el grado de la carrera que ustedes están cursando, que es de doctor. Y en cualquiera de las disciplinas, porque una de las cosas interesantes del doctorado es que reúne a profesionales de muchísimas disciplinas. En todas las disciplinas es un número bastante finito de profesionales en el que tienen doctorados académicos. Existe otra posibilidad, igualmente la digo, aunque es una situación de excepción, que es que haya algún profesional que tenga un recorrido académico muy, muy reconocido, que no tenga el doctorado, pero que sus antecedentes equivalen a un doctorado, o sea, por publicaciones, por trayectoria profesional, por cargos de gestión, etcétera. Pero bueno, eso requiere, en todos los casos requiere una evaluación de los directores del doctorado, pero en ese particularmente porque hay que ver si los antecedentes realmente cumplen con esta condición de que sean equivalentes a un doctorado. Así que bueno, eso como uno de los desafíos principales y más urgentes que tenemos, porque lo que no queremos que suceda es que avancen en alguna idea de trabajo y después eligen un director o una directora y tira todo para atrás. Y uno se frustra bastante cuando eso pasa, ¿no? O tienen que cambiar de tema, o ven que es inviable lo que querían hacer. Eso, de alguna manera, los vamos a atajar nosotros. Si vemos que hay algo que es difícil de ejecutar, los vamos a alertar antes en el taller de tesis. Nos dirán, ojo, porque estás volando muy alto. O al contrario, estás siendo muy optimista con cosas que parecen muy sencillas, pero en el momento de realizarlas no es tan fácil. ¿Sí? Algo que parece que lo tenemos ahí muy a mano, que es algo que vamos a poder hacer, y se nos escapan ciertos detalles que lo pueden llegar a complicar, sobre todo en términos de accesibilidad. Como digo siempre, eh, cuando arranco clases de materias de este tipo, es importante que tengamos en cuenta que por más que sea una investigación de doctorado, y que eso requiere, a diferencia de otras tesis, una cuota de originalidad, es decir, la originalidad es requisito en las tesis de doctorado, no en el resto de las tesis. Si bien requiere de originalidad, no pretende que sea una tesis de premio Nobel, ¿no? Que eso es algo que nos frena muchas veces al inicio, ¿no? Cuando estamos pensando la idea de investigación, nos trabamos, nos parece que todo es poco relevante, ¿sí? Que no tiene nada de original, que no suma nada, ¿sí? Y apuntamos a algo que sea revolucionario en el conocimiento científico de la disciplina que ustedes están estudiando. Entonces, esa es una de las cuestiones que tenemos que tratar de modificar y que nos pasa a todos, ¿no? No podemos arrancar porque todo parece intrascendente, todo parece poco y todo parece poco original.
Entonces, original es poder agregar algún granito de arena al conocimiento existente. No es otra cosa. Eso es originalidad. Que originalidad puede ser aplicar o replicar una investigación que se haya hecho en otro contexto, en otros países, y que nosotros ponemos a prueba acá en nuestra sociedad con nuestras características, y podemos sacar conclusiones que pueden ser compatibles con el estudio en otro lado o no. Y a veces tiene que ver con tesis que tienen relevancia local, pero local en alguna localidad específica, ¿sí? Uno dice, bueno, conocer sobre esto o mejorar cierta cuestión en este aspecto de la accesibilidad, del desarrollo de ciertos dispositivos, lo que sea, que en esa localidad en particular tiene una relevancia que por ahí no la tiene en otra, ¿sí? Pero es clave para el contexto en el que ustedes están insertos. ¿Mm? Así que bueno, lo que me gustaría antes de empezar, porque obviamente armé una pequeña presentación para que vayamos insertándonos en este apasionante mundo de la investigación. No veo que sus caras no acompañan mi frase, pero vamos a intentar que sea lo más apasionante posible. Sí me gustaría saber si tienen o no, o si tienen parcial experiencia en algún estudio de investigación, alguna tesis, sea de maestría, de especialización, solo de grado. Pero bueno, quiero saber un poco de dónde partimos para ver cómo continuar. Soy todo oídos. Estrella, dale más. Sí, no, solo de grado. Solo de grado. Bien. ¿Tu profesión, Estrella? Licenciada en fonoaudiología. Bien. Ok, cuando terminaste la carrera, presentaste la tesis sobre... En ese momento había presentado sobre DAIR, o sea, daño auditivo inducido por ruidos en mi localidad, en las carpinterías de la localidad. Bien. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Traumática? No, linda, linda, Ah, muy buena. Me recorrí las 80 carpinterías que había. Me ajá. quería morir porque después decía, ¿por qué puse carpinterías y no puse otra cosa? Pero bueno, es, digamos, las empresas que hay en la localidad Ujú, y empresas informales, ¿no? Que sí, hay en la localidad y bueno, era importante el estudio, muy, muy relevante. Así que ujú. bueno, me compré el decibelímetro y a recorrer carpinterías, Con todo, sí. con Muy bien. todo. Bien. O sea que hiciste un estudio, vamos a llamar empírico. Si fuiste, buscaste Sí, pero datos activamente. la muestra era muy grande, ¿De cuánto? ¿De porque es, cuánto estamos hablando? y más de 100 personas fueron que estuve haciendo el estudio, los estudios auditivos, digamos, y pruebas complementarias, así que me la pasé haciendo Ujú. estudios. Bien. Estoy tomando apuntes así después no me olvido. Ok, entonces la tesis de grado eh, empírica. Bien, o sea, un trabajo bastante pesadito, con mucha Sí, demanda. Ujú. sí, sí. Excelente, excelente. Y me pasó eso, o sea, me frustré muchísimo, me replanteé por qué lo había hecho, por qué había tomado, había decidido tomar esa cantidad de muestras, o sea, se me desbordó, digamos. Bien, buen punto, porque tiene que ver con lo que hablaba antes, ¿no? Esto de cosas que parecen sencillas y después nos Sí, complican la vida. sí, Porque sí, sí, así fue. hay cierto equilibrio que tenemos que encontrar y no tenemos que olvidar, que es que si bien es una investigación, no deja de ser una experiencia de cierre o una instancia de cierre de una carrera. Entonces, guarda con pensar cosas que nos insuman mucho tiempo, más en esta etapa de la vida. En general, uno cuando está haciendo carrera de grado tiene menos exigencias, ¿sí? En su etapa vital. Ahora hay que tener cuidado porque el tiempo es muy limitado y si nos embarcamos en un proyecto que va a ser altamente demandante, las chances de terminarlo van a ser bajas. Entonces, ese tipo de planificación es en lo que tenemos que detenernos ahora para que después no nos pase que en el curso de la investigación nos demos cuenta de que se nos va de las manos y que son más carpinterías de las que pensaba y que son más sujetos de lo que pensaba y que cada evaluación me lleva más tiempo del que creía. ¿Sí? Porque el tiempo es muy Así finito. fue.
Sí, sí, así fue, así me pasó y estuve un montón de tiempo. Me llevó mucho más de lo que yo había pensado, creído que me iba a llevar. Bien, perfecto. Gracias, Estrella, por compartir. ¿Quién más quiere compartir su Bueno, experiencia o su no experiencia? Me parecen ambas. al igual que Estrella, también soy fonoaudióloga, hice la tesis, la de grado, y después de mi especialización. Ajá. Eh, que bueno, fue como ahí nomás terminar una y al año empezar la otra, entonces era como, llegaba con el esfuerzo ahí medio, pero sí, sí, me tocaron seguido. Sí, sí. Bien, ¿y qué tipo de trabajo tuviste que hacer, Valeria? Fue en la tesis de grado, el enfoque fue cuantitativo, porque nosotros lo que nos propusimos fue medir el riesgo vocal en locutores. Ajá. Entonces tomamos distintas muestras y comparábamos esas muestras, a su vez estaban divididas como en submuestras para trabajar los que eran ingresantes y los que estaban a mitad de la carrera, para Bien. poder hacer la comparativa del que entró sin el aprendizaje y el que después, por ejemplo, pudo hacer la colocación vocal, por decir algo. Entonces teníamos como variables, algunas eran compartidas, otras diferenciadas, pero bueno, eran 500 muestras. Entonces también esto que decía recién la compañera, en mi caso desgrabar todo, pasarlo por el laboratorio de la voz, volver a tomar los datos, fue un trabajo que solamente con las muestras nos llevó 3 meses, solo las muestras. Ujú. Entonces, bueno, esto que vos decís, del desgaste y el esfuerzo, como para tenerlo en cuenta y medirlo, ¿no? Porque para ahí vos te embarcás en algo medio ambicioso o que te parece que da para investigar y Sí, cuando... sobre todo en estas cuestiones empíricas, ¿no? Que requieren mucha hora hombre, por decirlo de alguna forma, que después se termina volviendo en contra, ¿no? Sí. Bueno, ves que ya tenemos algo que se repite. De no medir bien los tiempos que va a insumir a hacer el trabajo. Y eso también tiene que ver con la definición del problema de estudio. Bien. Gracias, Valeria. ¿Alguien más? Yo me llamo Luciana, también soy licenciada en fonoaudiología y Estamos invadidos de mi carrera fonoaudiólogas. ¿Qué está pasando acá? estamos todos acá, sí. Hay más Somos veo. un Hay más. montón de fonos, sí. En Lucía me carrera de dijiste, ¿no? grado No, hice Luciana. Luciana, Luciana. sí. Sí. Hice un trabajo más descriptivo, analicé los procesos de procesamiento sensorial en preinfancia y su relación con el desarrollo del lenguaje. Y después de una especialización en gestión de servicios para la discapacidad, analicé la percepción de calidad de vida de 30 familias de personas con discapacidad en una organización que trabaja con personas con altos requerimientos de apoyo en un centro educativo terapéutico, y utilicé una escala de calidad de vida familiar adaptada a Colombia, un estudio bastante cualitativo, si bien utilicé un instrumento y me permitió construir estadística y desarrollar base de datos que ahora la seguimos utilizando, fue así también súper empírica, fueron entrevistas y grabaciones y desgrabaciones, muy, muy lindo el trabajo en sí, fue muy lindo hacerlo. Sí, también fue o sea, para mí, como lo hice sola, fueron 30 familias, 30 entrevistas, 30 como encuentros, pero estuvo muy bien, la verdad que me gustó. Bien, Luciana. Entonces, fue una investigación más de corte cualitativo. No usaste ningún tipo de estadística ni nada. Fue el análisis de las desgrabaciones. No, en realidad sí, porque la escala de calidad de vida familiar tiene, Sí. utiliza, digamos, una parte que evalúa cuán importante es para las personas cada indicador y qué nivel de satisfacción tienen al respecto, digamos. Ah, ok. Entonces, ahí pude hacer algunos análisis más cuantitativos de los datos que iba obteniendo, pero sí, mucho más cualitativo. Bien. Pero bueno, las dos variables, digamos. ¿Y la relación con la directora o el director? Que no les pregunté a Estrella y a Valeria. A nosotros nos pasó que, bueno, yo lo hice con otra colega, también fue una audióloga, teníamos una directora de tesis y a mitad de camino por cuestiones de salud nos deriva con otra.
Ujú. Y bueno, con esta persona tuvimos algún intercambio así por mail, muy poco, y el día que rendíamos la tesis, chicos, el día que rendíamos la tesis nos manda un mail y nos dice, bueno, pero en realidad deberían haber cambiado esto, y la tesis ya estaba impresa, con el CD, con formato libro, o sea, entonces dijimos, bueno, no, además era una tesis pública, entonces había gente del colegio de locutores, había locutores, yo digo, bueno, si nos interpelan con el saber, tendremos nuestras herramientas y veremos. Salió todo bien, pero bueno, no estuvo bueno eso que, no sé, 2 horas antes de rendir nos apareció un mail con algunas cuestiones y bueno, ya estábamos en el baile. Ya Fue un está. testeo cardiovascular también ese. Sí, re. Ecológico. Está bien. Sí, Bueno, no, ven. mi director de tesis bien, bien, ya Bien. está fallecido, era un médico otorrino, Ujú. y sí, la verdad que muy bien. Lo único que lamenté que él no pudo asistir cuando defendíamos la tesis. Ujú. Cuando defendía, porque la hice sola en realidad. Claro. Pero bueno, eso es lo único que lamenté, que él no pudo estar, porque bueno, necesitaba trasladarse y la verdad que bueno, por una cuestión de trabajo, de tiempo y de distancias no pudo asistir. Pero la verdad que durante todo el trayecto me acompañó y mucho. Bien. O sea, una buena experiencia, una mala experiencia, y Luciana, ¿cómo desempatamos? El director, es más, no lo cambié en ningún momento. Bien. Fue Llegó hasta el el final del primero proceso. y culminé. Sí, 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 sí. Bien. A ver que el desempate, Luciana. Con el trabajo de grado, mi directora, muy apasionada, como que me hizo leer un montón y fui a hacer algunas observaciones a una neo en Rosario, estuve ahí como, fue muy activa, digamos, la investigación. Y en la especialización fue plena pandemia, una de las profesoras con las que trabajé sobre mi trabajo fue Karina Revirol, que va a ser profe también ahora. Eh, Rigor total, así que bueno, fue muy buena la experiencia también, porque súper exigente con una profe adjunta, pero en ese caso no teníamos directora asignada, sino que las mismas profes, como éramos muy poquitos en la corte, las mismas profes nos iban orientando en nuestro trabajo. Bien. Pero re bien. Bien, bien. O sea, vamos ganando por las buenas experiencias. Pero igual es una muestra pequeña todavía. ¿Quién más quiere compartir? Bueno, mi nombre es Alejandra, yo soy psicóloga, no hice tesis de grado porque en mi época no se hacía tesis, Es verdad. pero sí tengo la especialización en gestión de servicios para discapacidad y ahí sí hice el trabajo final, que fue sobre analizar la situación de inclusión yo trabajo en un hogar con centro de día para personas con discapacidad, entre otras cosas, y analizar la situación de inclusión de esa población en la comunidad, en el barrio, digamos. Bien. Ese fue mi trabajo final. Alejandra, ¿y era en formato de tesis el trabajo final de la especialización o era más una monografía? Sí, sí, sí. No, formato de tesis. Hice una encuesta, una escala, y sí, digamos, no usé un instrumento ya habido porque no me servía, digamos, era una cuestión muy particular, muy puntual del barrio y de la población que vive en el hogar, y sí. ¿Usaste algún tipo de estadística? No, Nada. analicé lo que yo, digamos, las encuestas que yo había tomado en la comunidad, en el barrio y demás. Hice 2 tipos de encuestas, uno para el personal de la institución y uno para los comerciantes, y analicé los resultados de esas preguntas, digamos, de esas encuestas. Claro, Pero pregunta por pregunta, digamos. cualitativamente, claro, Ok, claro. O sea, bien. sí, en el trabajo estaba, digamos, gráficamente, pero después las conclusiones fueron cualitativas. Ok. ¿Y con director o directora cómo fue la cosa? No tuve directora en realidad porque fue formando, pero no, en realidad la directora de la carrera era la que hacía el seguimiento. Ah, ok. Estaba centralizado ahí. Bien, Exacto. buenísimo. Bueno, entonces colega, psicóloga, Alejandra. Sí. Perfecto.
¿Quién más quedan muchos todavía? Yo, si querés. Mi nombre es Carolina Molto, soy licenciada en Educación Especial y especialista en Gestión de Servicios para Discapacidad. Tanto en la licenciatura como en la especialización tuve la tesina final. En la licenciatura estudié la inclusión escolar de niños en una escuela de la zona donde vivo, en la escuela común. Fue de tipo cualitativo. Tuve un director de tesis, muy bien, ningún problema. Y después en lo que fue la especialización, como decía creo que Luciana, hice un análisis de actitudes de profesionales que interactúan con una población de un centro de día con discapacidad intelectual y apliqué una adaptación de una escala de actitudes de Verdugo. Y bueno, también tuve a Karina Revirol porque no teníamos que buscar director de tesis, sino que los mismos profesores de la carrera nos hacían la dirección del trabajo final. Y ahora, bueno, actualmente trabajo en la Colonia Montes de Oca, en el área de docencia e investigación, y bueno, estamos con algunas investigaciones con el equipo que trabajo en lo que es la UCTH, que son las unidades de conocimiento translacional entre hospitales. Y bueno, estamos estudiando lo que es los nuevos dispositivos y estrategias de manera interdisciplinaria para intervenciones en lo que es discapacidad intelectual. Bien. ¿Y ahí son investigaciones quali y cuantitativas o Sí. ambas? Sí. En este momento estamos con cualitativas, porque bueno, tuvimos que presentar un proyecto que se ganó una beca y tuvimos que presentar un proyecto que coincide que este es cualitativo. Pero después sí, también presentamos cuantitativas en lo que es Salud Investiga, sí. en la beca Julieta Gandier y esas. Ok, entonces tenés experiencia en análisis de datos de ambos tipos, cualitativo y cuantitativo. Sí. Bien. Buenísimo, Carolina. Gracias. ¿Quién más? Bueno, yo le sigo a Carolina. Bueno. Porque soy de Montes de Oca también. Soy Silvina Aguilar. Digo, como Caro habló, hablo yo. Bueno, rompió el hielo. Rompió el hielo, Carolina. Lo de UCTH lo compartimos, igual que los otros trabajos, porque nada, somos parte del equipo. Yo soy médica generalista y cumplo el rol en este momento en la institución de ser directora de la institución. Así que nada, yo tengo la especialización en auditoría en salud. Ahí sí tuve, que me pasó que, bueno, nada, los tutores eran los mismos profesores que nos pedían. Yo presenté un trabajo sobre IRAB en un municipio, que fue un plan de gestión que se realizó en el municipio de Tigre, era cuantitativo, ¿sí? Sobre estrategias de atención y en base a números y estadísticas de la atención en el primer nivel. Bueno, nada, no tengo mala experiencia de haber tenido la gente que me acompañó. Por ahora no, vamos a ver. Sí, bueno, seguiremos. No, sí, tratemos de no romper el invicto. Bien. Pero veo que estoy rodeado de personas afortunadas. Pocos problemas con las direcciones de los trabajos. Bien, gracias. Bien. ¿El resto? Bueno, cuento, María José. Sí, Ahí estoy. está María José. Sí, te veo. Ahí está. Bueno, yo soy médico y hice 2 carreras de especialización, una en medicina legal y otra en medicina del trabajo, hace, qué sé yo, como 20 años más o menos. Entonces, la experiencia de hacer las tesinas es de hace muchos años, de hace varios años,
que ha sido principalmente un estudio cuantitativo. Ajá. Y en ese momento me acuerdo, creo que haber usado, sí había usado test estadísticos, que obviamente no los he aplicado yo, sino que con algún asesoramiento, digamos, para poder aplicarlo. Después G me suena, no me acuerdo, que era para comparar. Bueno, en uno de los trabajos eran principalmente, uno había hecho sobre muertes violentas, en el cual investigaba, digamos, las causas y todo durante de varios años en estadísticas de Tucumán, y viendo si es que coincidían cómo salían los certificados de defunción de ese momento con respecto, como son muertes violentas, participaba, digamos, había una autopsia, algo antes. Entonces, mirando más o menos de esa autopsia y cómo terminaba el informe de esa autopsia y cómo terminaba, digamos, el tema del certificado de defunción presentado en estadística. Ese había sido un trabajo. Y otro había sido, también yo trabajo en el Poder Judicial, por eso todo muy relacionado, y el otro había sido con respecto a juicios laborales en dos momentos al cual había aparecido la ley 24557, la ley de riesgo del trabajo, y hacíamos nosotros informes en el foro laboral. Entonces, era ver qué había pasado con la llegada de esta ley, digamos, y cómo había influido con respecto, digamos, a los juicios laborales. No tuve, digamos, director, sino era también como una carrera de especialización en la cual uno como que estaba medio solito y llegaba al final y era eso de que no, eso no es, qué sé yo, y volver para atrás. Así que ahí sí, en el primero me tuve esa desilusión de volver a acomodar, qué sé yo, introducción y buscar, qué sé yo. Y después en el otro, no, digamos, ha sido como ya haber pasado esa primera experiencia, pero no tuve experiencia de director, que me parece que sería muy enriquecedora, o sea, no tuve otra experiencia. Bien. Sí, definitivamente, María José, poder tener un vínculo con un director que nos pueda orientar en el trabajo es un plus, más que nada, sobre todo en doctorado, porque seguro que tienen experiencia en investigación, Claro. porque para acceder al doctorado tuvieron que haberlo hecho, más o menos, saben de investigación, o si no son investigadores activos, por lo menos son muy buenos lectores de investigaciones. Claro. Puede ser que algunos directores no tengan mucho conocimiento de lo metodológico y de análisis de datos, pero sí mucho en el tema. Entonces, nos van a poder orientar muy bien en el recorte de lo que nosotros tengamos que investigar. Exacto, y era esos números que a veces uno piensa o llegar a una conclusión en la cual han quedado cosas sin investigar, o sea que no podíamos llegar, digamos, a esa hipótesis porque nos faltaba, o sea que eso sería muy importante y muy rico, digamos, el aporte de un director, o sea, como te va guiando, te va diciendo, te estás olvidando de esto, así de investigar. Sí. Esto no puedes dejar de preguntarlo, no puedes dejar de indagar en ese aspecto, o hay que hacerlo de este modo, o este instrumento es el que mejor funciona o el que más se usa. Pues sí, todas cuestiones que tienen que ver con la experiencia en el área. Bien, gracias María José. Siguen quedando muchos todavía, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás, Pablo? Me presento, yo soy Gabriel Nieto, también soy de la colonia Montes de Oca. Yo, bueno, intervengo para compartirles mi falta de experiencia en investigación. No hice ninguna especialidad que haya tenido que presentar una tesis. Participé en estudios de investigación clínica como subinvestigador, pero como investigador de campo, ¿sí? Digamos, recolectando datos como parte de un equipo mucho más grande dirigido por otras personas. Bien. Hemos presentado un par de trabajos todos cuantitativos, de estadísticas, sobre todo en las pandemias tanto de gripe A como de COVID, pero bueno, mi participación era específicamente de campo, ¿sí? Soy médico, perdón, no dije eso. Soy médico, así que yo trabajaba con los pacientes, tomando muestras y esas cosas. Claro, bien, perfecto. Pero no digamos en el diseño o en el proceso de investigación, sino solamente en la toma de datos. Subinvestigador, toma de datos. Perfecto. Buenísimo, Gabriel.
Gracias por compartir la experiencia de una investigación. Buenísimo. ¿El resto? Yo ahí me animo entonces también, porque voy en eso. Muy bien, Adriana. Hola, perdón. En realidad participé también en investigaciones de grupo, en la recolección de datos, algo en el diseño también, pero poco, no en una mía. Lo más parecido que tengo es tengo una especialización en neuropsicología, y el trabajo final sí en realidad es un proyecto de investigación. Ajá. Bien. Donde sí tuve una directora de ¿Y qué tal la experiencia? Con la directora bárbaro, y Ajá. lo que me falta decir es que yo lo presenté en pandemia, más tiempos de la universidad, que no es esta. Creo que empecé acá el jueves, el miércoles me llegó el mail de que tengo que defender ahora la primera semana de mayo. Ok. Así que ahí estamos, después te cuento. Dale. Bueno, pero entonces es un proyecto el que tenés que presentar, no tenías que ejecutar la investigación. No, sí. Mm. De hecho, Bien. después, no importa, evaluaba si podría yo pensar en darle continuidad a esa idea. No sé si se puede hacer. Sí, más que no se hizo. Habría que ver esta cuestión de la originalidad que hablábamos antes y cómo se puede ayornar al doctorado, teniendo en cuenta que son 2 niveles académicos más, pero estimo que sí, que algún tipo de adaptación se va a poder hacer. Bueno, Sí. después lo consulto. Dale, bien, buenísimo. Gracias, Adriana. Bueno, ahora que se abrió los antecedentes sin experiencia, ¿alguno más que no tenga experiencia? Ahora es más fácil. Yo no tengo experiencia. Yo. Yo también. De una, por favor, de una. Yo no tuve tesis cuando me recibí y nunca participé en ninguna investigación. Yo soy abogada. Bien. Ya tengo tutores, Nelson Acosta. Ajá. Bueno, gran camino ganado entonces. Y bueno, medio kamikaze Nelson, porque yo también no tengo experiencia en investigación y me aceptó, es mi director. Bueno. Andrea, tu Yo profesión. tampoco tengo experiencia en investigación. Sí me habían ofrecido en un momento realizar una investigación a la Universidad de La Habana, pero eran otras épocas, no existía internet, no existían, con esto uno está delatando su edad, con lo cual tuve que decir que muchas gracias, pero que era para mí inviable, impracticable en ese momento poder realizarla. Esto es lo más cerca que estuve de poder realizar una investigación. Ok, estuviste en las puertas de una investigación, pero no. Exactamente, sí, por lo menos me vieron capaz de hacerla porque me ofrecieron Sí. realizarla y ellos supervisarme, pero bueno. Te dieron condiciones. Exactamente, pero quedó en un deseo nomás. Bárbaro. Andrea, ¿tu apellido cuál es? Gaione. ¿Cómo? Yo también soy fono. Gaione, G-A-O-N-E. También fonoaudióloga. Y también fono. ¿Y la otra Andrea, que habló antes? Yo, Andrea Chiodi, médica fisiatra. Bien. Bueno, yo tampoco tengo experiencia en investigación. Recién este año sí voy a participar en una investigación que se va a hacer en la Universidad de Lomas de Zamora, que es la representación que tienen los estudiantes sobre las prácticas de lectura y escritura, o sea, de la alfabetización académica, que vamos a iniciar en la Facultad de Lomas, pero no tengo experiencia en investigación. Estudio cualitativo, entiendo, por el tema y... Sí, un estudio cualitativo, que intervenimos varios profesores de diferentes cátedras para, bueno, ver por qué los alumnos al ingreso de la Universidad de Lomas fracasan tanto en la lectura y escritura de textos académicos. Ajá, bien. No es algo exclusivo de la Universidad de Lomas. ¿Sí? No. Nosotros vamos a hacer la universidad, pero ya sabemos que no es exclusivo de la universidad. Bien. ¿Y tu profesión? Soy psicopedagoga. Psicopedagoga. Buenísimo.
De repente aparecieron muchos sin experiencia de investigación. Todo gracias a Gabriel, bueno, que abrió esa puerta. ¿Y el resto? Bueno, voy yo. La otra fue una audióloga. La otra fono, sí. Tengo dos experiencias, uno desde fonoaudiología, otro desde la licenciatura en gestión educativa. La de licenciatura en gestión educativa tiene un final muy triste, pero personalmente muy motivador para que no dejemos en los momentos que querramos dejar. Me pasó que la gestión de la institución donde estaba realizando esta licenciatura, en el último año hubo como cosas, sucedieron cosas dudosas, digamos. Vamos a decirlo muy por arriba, porque está todo grabado esto. Entonces, eso... Pongo pausa si querés. Sí, si quieren los trapitos al sol, mientras hacemos pausa, yo se las digo, pero bueno. Entonces, los sucesos hicieron que más o menos el 90% de los que estábamos estudiando dejamos al mismo tiempo absolutamente todo, sin ganas de investigar, entendiendo que en ese momento, o sea, mi comisión era una comisión que estábamos como muy motivados para hacer una maestría después, veníamos como claro, muy así entusiasmados, pasaron cosas ahí, temas de profesores, entonces bueno, creo que uno solo logró terminar, pero a expensa de muchísimo estrés, de muchísimos pagos hacia afuera para poder realizar esta entrega, y todos los demás, incluyéndome yo, lo dejamos. A los 2 años me vuelven a contactar de la institución diciendo que habían cambiado todo el cuerpo docente y que nos propusieron si queríamos terminar la última parte, que era justamente ese trabajo de investigación. Aceptamos la propuesta y nos acompañaron en todo momento, dentro de lo emocional y demás, porque había miedo para cualquier cosa que tengamos que presentar, había como bastantes fantasmas ahí que nos habían dejado la corte de profesores anteriores, y fue como bastante amena en ese sentido. Por eso a veces me pasa que cuando veo mis compañeras que por ahí comentan, no, che, quiero dejar, y es como, no, esto no es nada, como que, o sea, son cositas, hay cositas dentro de las instituciones que van a pasar, pero nada se va a comparar con tener que dejar si uno, bueno, se sienta cola y empieza, digamos. Esa como experiencia. En cuanto al director, fueron los mismos profesores, porque bueno, era todo el acompañamiento justamente por todo esto que sucedió en la institución. En cuanto al tema de gestión educativa, yo hice sobre los enfoques aprendidos dentro de la formación en fonoaudiología y cuánto de ellos son aplicados y aplicables en la actualidad en los trastornos de los sonidos del habla. En simples palabras quiere decir, fue investigar de los enfoques o paradigmas aprendidos en la universidad, cuánto de esos son aplicables realmente y cuánto de ellos se lo aplican. Y eso fue también interesante por los resultados que fui explorando y observando sobre eso. Eso también llevó a cuestionarme un poco más sobre cómo nos están formando, o cómo nos formamos, o cómo creemos que nos están formando, para el tipo de investigación que quiero realizar ahora. Que bueno, me uno con las chicas, Nelson Acosta también es mi profe, mi tutor, es un pluriamor. Va a trabajar mucho, Nelson, por lo que veo. Muchas tesis. Sí. Bien, Helen, ¿tu apellido? HWANG. Bien. Fono. Así, completo el machete. Bueno, buenísimo. Gracias, Helen. ¿Alguien más que quiera compartir? Hoy la idea es que sea algo relajado. Esto es una introducción al módulo de metodología, taller de tesis, pero no. Venir Pablo con el análisis del número y ahí vamos a decir, podemos hacer el intercambio relajado entre todos. Sí, hoy no es para estresarnos, hoy no, ni asustarnos ni nada por el estilo. Es más que nada una presentación y sí, obviamente, como les decía, que quería compartir algunas cuestiones con ustedes como puntapié inicial nada más, para después sí arrancar con los contenidos formales
del eje de metodología. No sé, sigo yo. Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, Te todo habías bien. presentado el año pasado, Marcela. Sí, hace mucho. Bueno, pero hay gente nueva, ¿no? Claro, están toda la corte nueva, por eso me había pedido Carlos de hacer una clase de apertura del módulo de metodología, que algunas cosas vos ya las escuchaste seguramente. Pero bueno, dale, contá, que nos viene bien a Bueno, todos. bueno, un gusto a los que se incorporaron este año, las chicas del año pasado. Bueno, yo soy Marcela Lichtenstein, soy la directora de la licenciatura en musicoterapia de la Facultad de Ciencia de la Salud de UCES. Soy pianista, educadora musical y musicoterapeuta, egresada de la Universidad de Nueva York, y he tenido la posibilidad de participar de investigaciones y de escribir también propuestas para obtener fondos, especialmente cuando estaba en el exterior. Y experiencia con tutores. He tenido en diferentes formaciones, he tenido que presentar tesis, tesinas, trabajos finales, y entonces en esas instancias siempre hay un tutor con quien trabajar. Y la verdad es que yo tuve buenas experiencias Bien. aquí y afuera. En todos los casos, bueno, en realidad en dos de los trabajos fueron en ambos casos estudio de casos, o sea, cualitativos, uno relacionado con ACV en adulto mayor y otro relacionado con autismo. Son dos trabajos distintos con tutor. Bien. O director de tesis. Ujú. Y el otro fue también con un tutor de tesis, pero más genérico sobre la utilización clínica del piano, ¿no? O sea, el rol del piano en la clínica. Y relacionado con la utilización del piano, pero en la parte médica, especialmente, lo que es el área médica. Así que, bueno, fui siempre más hacia lo cualitativo, mis investigaciones, hasta que después publiqué un caso sobre diagnóstico diferencial de trastorno de la conciencia, o sea, entre conciencia mínima y estado vegetativo, con intervenciones musicales. Y después la participación como investigadora principal local de un estudio internacional, un estudio longitudinal de fase 3, de musicoterapia con bebés prematuros en la UCIN, la unidad de cuidados intensivos neonatal. Esas son mis experiencias, que ya van saliendo de a poco las etapas de los papers, entonces también ser coautora de las publicaciones y hacer revisiones mayores y opinar, o sea, no es solo el ejercicio de la recolección de los datos, sino después cómo comunicarlo, ¿no? Que se entienda lo que uno quiere decir, y bueno, trabajo colaborativo siempre, ¿no? Bueno, justo hoy hablaba Carlos de eso al inicio de la clase, ¿no? De cómo transmitir los resultados de forma sencilla, ¿no? Cada vez se está trabajando más en ese sentido. Claro. Y aprovechando que hay gente ya de segundo año, si quieren contar, porque están un poco más avanzadas con el tema del trabajo, si quieren contar un poco la experiencia, cuestiones que tengan que prestar atención, los que están recién empezando. Bueno. Ay, sí, Gloria. No, dale, Marce. No, yo diría, porque también empecé pensando en hacer con grupo control, ¿no? Algo grande, yo quería, porque es mi interés hacer ese trabajo, pero también me di cuenta que localmente estaba como muy sola para llevar a hacer para llegar a hacer un trabajo con esa envergadura, ¿no? Hay que tener como un equipo multitudinario para hacer algo con mucha cantidad de participantes y hacer un lindo N para la estadística. Entonces terminé
el año pasado hice todo el proceso de repensar aquello que quiero indagar, que quiero determinar, que tengo curiosidad por, que es con personas con Alzheimer, pero con una serie de casos únicos. O sea, voy a hacer casos únicos en Claro. donde mezclo lo cuanti y lo cual y dentro del mismo caso, ¿sí? Sí, Porque la persona termina haciendo su propio control por claro. etapas. Pero si tengo posibilidad de replicarlo y tener al menos mínimo 3, entre 3 y 5, también poder trazar alguna línea que me pueda mostrar algo, O sea, sin no ser resignás lo pretenciosa con 100. cuantitativo. Claro. Claro, que no, Ajá. o sea, 100 personas no lo voy a poder hacer sola, entonces tratar que sería como, si se podría tomar eso en el futuro como piloto de un estudio mayor con grupo control. Bien. O sea, Bueno, básicamente lo reduje, ¿no? Lo pretencioso de lo grande lo fui llevando a algo que sea realista. bien. Eso diría. Otra de las cuestiones que habíamos hablado hace un ratito, ¿no? De cómo transformar esas ideas en algo que sea realizable sin perder de vista que es una instancia de cierre del doctorado, ¿no? La tesis, y no tiene que ser un punto de llegada, sino que también eso puede ser un paso dentro de un proceso más largo, ¿no? Y que después podamos profundizar en ese estudio, afinarlo, agregarle cosas, pero que no sea una eternidad y que no nos cuelgue el doctorado por muchos años. Entonces, eso está O que bueno, no como vamos dándole forma para que sea algo realizable. ¿Sí, Marcelo? No, o que de pronto uno se frustre porque resulta o sea, inmanejable el volumen de trabajo que hay que tener para llegar a un N de 100. Uno solo no puede, tiene que tener un equipo. Entonces, cuando el equipo no está, uno tiene que ser realista. Sí, sí. Sí, además porque todo lo hace uno. No solo la escritura de la tesis, la búsqueda de los antecedentes, sino también entrevistas, en el caso de las entrevistas, encuestas, evaluaciones, lo que sea, va todo a carga de uno, ¿no? Y se va sumando tiempo. Bien, Sí, así es. gracias, Marce. Gloria, ¿vas a decir algo también desde tu experiencia? No, bueno, decir que, bueno, yo también, bueno, ayer ya me presenté, digamos, soy Teo, de La Rioja, y cero experiencia en investigación, en trabajo de investigación, si bien en la licenciatura tuvimos un trabajo final, que era como una tesis, una cosa pequeña, estuvimos guiados y demás, pero bueno, no fue gran cosa, ¿sí? No, me parecía importante decir eso, ¿no? Que bueno, cuando arrancamos el año pasado, yo me acuerdo mucho de esta tu clase, digamos, y de decir que bueno, que no teníamos que descubrir que si bien el trabajo del doctorado tiene que ser un trabajo en lo posible original y demás, tampoco es que tenemos que descubrir la pólvora para terminar el doctorado, y para mí eso fue bastante reconfortante, en el sentido de decir, bueno, estaba encaminada más o menos hacia donde quería ir, y no ser demasiado ambiciosa, ¿sí? Eso me sirvió como para acotar. Después en el camino, creo que todas las clases que tuvimos con ustedes, en los talleres de tesis y todo lo demás, bueno, tenía una gran nebulosa al principio y todo eso me fue orientando a ir escogiendo por dónde quería ir y de qué manera, y repensar, etcétera, etcétera. Pero sobre todo encontrar el director de tesis para mí fue fundamental, digamos. Es ¿Y te como fue muy que, dificultoso, Gloria? no me fue dificultoso, pero yo ya venía con una idea de lo que quería hacer, o más o menos quería hacer. Entonces, no me fue dificultoso encontrar. Tenía varias opciones y fui como descartando hasta que me decidí por una persona y fui a ella y ella me dijo, sí, quiero acompañarte en este proceso. Y la verdad es que fue un antes y un después, porque realmente la experiencia hasta ahora ha sido muy positiva. Si bien ella, digamos, me ha hecho 1500 correcciones de lo que vamos,
hasta lo que presentamos, ella me decía, espero que no me odies al final de este proceso, y que podamos seguir Hay manteniendo la buena momentos de relación. odio, hay momentos de odio adaptativo, digamos. Exacto, pero yo no lo tomé así, lo tomé como digamos, como que justamente todas sus devoluciones, revaloraciones y demás, a mí me ayudaron a ir mejorando, ir puliendo el anteproyecto, ¿no? Estamos hablando, el anteproyecto, pero ese pulimiento, la búsqueda bibliográfica, los antecedentes, todo lo que fuimos haciendo, para mí fue muy importante, digamos, ir trabajando con ella. Y la verdad, hasta ahora ha sido genial, porque, digamos, puedo decir que, digamos, una persona muy ordenada también, que creo que eso es muy importante. Es decir, es alguien que me dijo, bueno, estos van a ser nuestros encuentros. Aquí, 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 me puso fechas, agendamos, ella vive en España, así que teníamos que Diferencia horaria. congeniar por la diferencia horaria, y va a ser así, y sus miles de actividades. Entonces, bueno, es como que eso también fue muy importante para mí, tener como esa organización, y que para tal fecha necesito que armes esto, y la propuesta de ella de hacer una bitácora, que fue como una bitácora de ir, digamos, es el recorrido que estamos haciendo, lo vamos como escribiendo, a dónde quedamos y hacia dónde seguimos, y entonces a mí me encausó muchísimo poder trabajar así. Yo no había trabajado nunca con nadie, digamos, de esta manera. Entonces, y bueno, y después Dinka es mi cotutora, porque, digamos, ella es como la de la expertise del tema. Sí. Si bien es doctora y sabe de investigación, pero bueno, yo necesitaba como alguien más cercano, ¿no? Alguien en España que me pone una reunión una vez al mes, y así que con Dinka fuimos trabajando un poco más lo metodológico, que en esto, o sea, en la parte de expertise me siento mucho más segura, porque es un tema en el que uno tiene Que vos trabajas, experiencia, claro. pero claro, en la parte metodológica cero. Así que cuando encontré a Dinka también fue como, bueno, encontré a alguien que me ayude El con combo esta parte perfecto. un poco. Sí, así que ahí vamos. O sea, hasta ahora mi experiencia ha sido muy positiva, pero quiero decir que es importante tener un director. Yo en un principio pensé en vos, pero un día en una clase dijiste, y yo no puedo aceptar más trabajos porque estoy tapado de cosas, entonces, Como ¡puf!, se me pinchó. abrí el paraguas rápido. Sí, se me pinchó el globo. Después, no me acuerdo, Arana era el que teníamos el año pasado, no me acuerdo. Sí, ¿No? ¿Cómo Fernando. se llama? Sí, el profe, también. Ya estaba, digo, después de que terminó esta clase lo hablo, y creo que antes de terminar la clase dijo, y yo tampoco puedo aceptar. Chao. Y bueno, cuando le encontré a Dinka, y Dinka me dijo, ¿querés que te ayude? Y yo dije, sí. Así que bueno, pero encontrar a alguien que realmente te pueda orientar cuando no tenés experiencia, sobre todo por lo menos en lo metodológico, siento que eso me ayudó muchísimo. Bien. Está bueno esto que comentabas, Gloria, porque nos lleva a otro capítulo, que es el de codirector, o la figura de codirector, que también es posible, ¿no? Poder complementar a alguien que tenga experiencia en el tema, más a alguien que pueda darnos una mano con el análisis de datos, sea cualitativo o cuantitativo. Esa es otra posibilidad que pueden usar, ¿no? Digo, por si es uno de estos casos que mencionábamos antes, que el director o la directora no tiene conocimiento en análisis de datos, y bueno, por ahí hay dos opciones: o tratan de aprenderlo, que vaya un poquitín más de tiempo, depende también de la complejidad que tenga el análisis, o tener la figura de codirector o codirectora, y que nos puede ayudar en ese aspecto de la tesis. Bien. Fíjense que cada vez que alguien aporta, vamos sumando cositas, ¿no? que hacen al día a día del trabajo de tesis. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir sus... o arranco con lo que había traído como para... Yo en realidad compartir algo que me pasó como experiencia dentro de las experiencias previas, junto con lo que pasamos, digamos, con algunas compañeras el año pasado, dentro de, bueno, buscar el tema, que cuándo se aprueba, qué no y demás, que si bien sabíamos que el año era para desarrollar el tema, algo que nos sirvió mucho y que lo puse, algo que me sirvió mucho a mí en la experiencia anterior, fue compartir
las ideas que ya teníamos escrito entre los compañeros que nos interesaban o querían participar de compartirnos. Porque si bien el tema y todo lo demás es completamente distinto, lo que ayuda, hay muchas cosas de la estructura que por ahí uno no tenía en cuenta, y eso es un puntapié inicial para vos sentarte y estar horas sentado en la computadora. Y es algo que por ahí nos pasó también con algunas de las compañeras que estamos acá, en donde quizás el trabajo del otro fue un disparador para decir, por acá puedo arrancar, ¿no? Porque si bien está el cuerpo de, bueno, desarrollar el problema, el marco teórico, a veces por ahí empezando así como desorganizado te organiza, y como tenemos tantos estilos distintos, eso nos pasó un montón. Después les había propuesto algunas que si alguien necesitaba como sentar la cola y solo no podía, de juntarnos en el Zoom, y eso también como ayudó, digamos, del horario que se podía se hacía, y era como que charla de mate, lo que fuere, se iba como armando. Y creo que eso, junto con la fecha de entrega, como que disparó el decir, esto es lo que quiero hacer, y creo que eso también ayudó a cerrar mucho. O sea, en conclusión, si no sentás la cola, no se te van a ocurrir los temas, va a ser toda la fantasía que se te ocurre en cada clase, y tenés que sentar cola, y si no sentás cola, tenés que buscar un pegamento adherible, y eso quiere decir voluntad. Pero no hay secreto. Y la otra que quizás a mí me pasó, que en los primeros meses la ansiedad de sentir que es tu obligación tener un tema hace como que te desesperes, y en realidad el proceso es más suave. Y creo que la mayoría de nosotros llegamos a saber que lo que queremos recién, no sé si en diciembre, ¿no? Que Gloria está ahí haciendo así, pero más o menos, bueno, luego por ahí tenías el tema un poquito más amasado, pero la mayoría más o menos creo que noviembre, diciembre veíamos la luz en el túnel, y nada, los que empiezan ahora, tranqui, noviembre, diciembre, pero con la cola en la cifra. Bien, bien, sí. Sí, bueno, esto lo decíamos, ¿no? Del tiempo que uno invierte en esto, y la importancia de llevarse bien con el director, porque es mucho tiempo compartido. Bueno, agregamos, Helen, gracias por el dato también, porque justamente uno de los grandes objetivos del taller de tesis es que puedan compartir las experiencias, las dificultades, los obstáculos, cómo resolvieron esos obstáculos, es decir, las distintas soluciones que fueron encontrando. Eso ayuda también para avanzar a todos en sus trabajos de investigación, ¿sí? Por eso es que se pensó este espacio, que no tengamos tanta teoría acá, sino en taller de tesis, sí, en las materias, hay dos materias, una metodología propiamente dicha y otra de diseños, que justamente lo que queremos en el taller de tesis es bajar a tierra eso, y no centrarnos tanto en los contenidos, sino en resolver problemas, ¿sí? En compartir la experiencia y resolver problemas. Esa es un poco la lógica del taller. Es meramente práctico, más allá de algunas cuestiones teóricas que uno necesita para apoyarse en lo que, en lo que está aplicando, ¿no? Pero no, la idea no es que esto sea expositivo, ni mucho menos. Que respetemos el formato taller y que no sea solo un nombre de una actividad más en el doctorado. Bueno, les voy a compartir pantalla, entonces, así vemos estas 2 o 3 cositas que les quiero transmitir en la previa, ¿no? Repitiendo esta cuestión de que hoy, más que nada, es un encuentro de puntapié inicial y de apertura y de bienvenida incluso al módulo de investigación. Sí hay cosas que quiero que empecemos a tener dando vueltas en la cabeza. Ahí vamos. O sea, quiero empezar pensando juntos esta cuestión de cómo iniciar un trabajo de investigación. Porque muchas veces lo que nos pasa es que nos precipitamos, ¿no? En esta cuestión de la falta de experiencia, nos precipitamos a avanzar en el trabajo sin tener en claro. Pero ahí tenemos el tema muy amplio, medio difuso, y se nos pasan cosas por alto que son importantes y que tenemos que definirlas lo antes posible. Entonces, la idea es que podamos ver esas cuestiones iniciales que no se nos pueden pasar por alto. ¿Qué pasa?
Cuando recién yo había dicho el apasionante mundo de metodología, que les había dicho sus caras, me acompañaron mi frase, tiene que ver también con estos prejuicios que hay, ¿no? De la metodología. Prejuicios a veces bien fundados, ¿no? De que es una cosa insoportable, ¿no? Y que hay que sufrirla. Y que bueno, si uno hace un doctorado es parte del sufrimiento esperable. Y nada más. Entonces, me causa gracia, me causó mucha gracia este posteo. Que dice: cuando entras a metodología de investigación, 1 hora en esta clase son 7 años en la Tierra. La idea es que eso no pase, y sobre todo en los talleres, en las horas de taller, que podamos hacerlo lo más interactivo posible y que pensemos en esta lógica de resolución de problemas, no en algo teórico, complejo, difícil de acceder, ¿sí? Que no se nos hagan largas las horas de metodología, sino que podamos sacar el provecho necesario. Y otra cuestión que me interesa mucho resaltar es que a veces nosotros pensamos el proceso de investigación como algo absolutamente independiente de lo que hacemos, y es como que los investigadores son unos seres raros, extraños y diferentes cualitativamente al resto de la humanidad. En realidad todos en algún momento de nuestras vidas aplicamos el método científico, solo que no nos damos cuenta. Y este también me pareció un ejemplo muy, hasta simpático, de cómo en cosas muy simples aplicamos un conocimiento sistemático, que en definitiva el conocimiento científico tiene que ver con eso, ¿no? Con un conocimiento sistemático de las cosas que intentamos, o por lo menos lo pensamos en términos de que pueda ser replicado y que pueda ser comunicable. Entonces, esta gráfica me parece interesante, ¿no? Cómo desde edades tempranas nosotros tenemos esta tendencia hacia el conocimiento sistemático, y que parece que después la investigación es algo ajeno, cuando no lo es. Desde tener que comprar algo, esas compras caras, sobre todo que uno las estudia más, cuando cambia el auto, esas cosas, que hace una investigación sistemática de los modelos, los precios, las opciones de financiación, la disponibilidad de repuestos o no, lo que sea. También en nuestras experiencias como bebés, intentamos buscar regularidades, ¿no? Observamos, hacemos nuestras hipótesis, es decir, cuando nos encontramos con algo, por más simple que sea, nosotros hacemos alguna inferencia, hacemos alguna hipótesis, intentamos explicarlo de alguna manera, ¿sí? Y de adelantarnos, porque la hipótesis tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con una solución tentativa o una respuesta tentativa a una pregunta, ¿sí? Que la pregunta puede ser: ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces ahí nosotros ya empezamos a generar hipótesis. Cuando tenemos la hipótesis, lo que decimos es: si es esto, ¿cómo lo confirmo? ¿No? Entonces realizamos el experimento o la obtención de los datos, buscamos información, etcétera, y luego la analizamos. Con métodos más o menos sofisticados. Este es un método menos sofisticado, de llevarlo a la boca, pero es el método que tenemos en los primeros años de vida para, bueno, primeros meses más que años, para testear ciertas cuestiones, ¿no? Y luego esto de reportar los hallazgos, comunicarlos, ¿sí? Y por último, invitar a otros a reproducir los resultados, ¿sí? Mira, esto es tal cosa, mi hipótesis era esta, y por ahí la otra persona lo que nos dice, o otro investigador u otro grupo de investigadores, que no, pero fíjate que quizás esto no es tan así, o se puede ajustar por este lado, o no incluiste en el análisis tal variable, ¿sí? Pero permitimos la replicación, ¿sí? No es una cuestión, y esto es cada vez más fuerte en el mundo de la investigación, no es algo que lo investigamos y nos lo creamos para nosotros mismos. De hecho, ahora hasta en muchos casos se comparten las bases de datos para que se puedan hacer distintos trabajos sobre la misma información. Entonces, no es algo que esté tan alejado de la experiencia cotidiana. Yo tenía un profesor de estadística que muy emblemático en la Universidad de Buenos Aires, que él decía que todo el tiempo estamos haciendo estadística, también sin darnos cuenta, ¿no? Pero todo el tiempo estamos haciendo estimaciones estadísticas, porque en definitiva la estadística no es más que una forma de asignar símbolos a las cosas, ¿no? Y cuando nosotros de hecho ya le ponemos un nombre a algo, estamos haciendo estadística de bajo nivel de complejidad
sin usar números, pero estamos midiendo. Estamos midiendo algo y le estamos atribuyendo un símbolo a una cosa, a algo en particular. Entonces, en esto sí lo quiero resaltar. Para hacer investigación no hay que tener características particulares, ni perfiles particulares, ni son cualitativamente distintos los investigadores de uno. Y en esto siempre me gustó mucho una frase que suele decir Fernando Torrente, que es el decano de la facultad, que es que uno en estas experiencias, en estos trayectos de carreras, de doctorados, en este caso, en general uno apunta a que no sean científicos en una disciplina. ¿Sí? Uno no aspira a que sean científicos en las disciplinas que fueron nombrando, medicina, fonoaudiología, musicoterapia, terapia ocupacional, etcétera, abogacía también, sino que sean profesionales científicos. Es decir, que ustedes desde su práctica, desde su profesión, puedan tener un nivel de análisis crítico, una sistematicidad en el manejo de las cosas, un ojo afinado en determinadas cuestiones, unos estándares altos en cuanto a qué información confiar y qué información no confiar, que eso enriquece la práctica. ¿Sí? No pretendemos que se conviertan en científicos, pretendemos que tengan una mirada científica desde su propia profesión. Y hablando de la comunicación y la relevancia que esto tiene, y complementando lo que decía Carlos al inicio de la clase de hoy, ¿sí? También esta gráfica me parece importante en términos de la transmisión del conocimiento, ¿sí? En donde dice acá en el último está enterrado el artista que decoraba los sarcófagos. ¿Sí? Si nosotros somos mediocres en algún punto y egoístas en el manejo de los datos, de la información, solamente para aumentar nuestro ego y no para que eso tenga una función social que genere algún beneficio en el día a día, la verdad que no sirve para nada. ¿Sí? Es una cuestión anecdótica que se va a ir con nosotros en el momento que estemos en la situación del que decoraba los sarcófagos. ¿Sí? Entonces, esto es lo importante en la transmisión de conocimiento y no quedarnos nosotros mismos con cierto tipo de metodología, cierto tipo de instrumentos. Esto es un problema que está sucediendo en la ciencia, ¿no? Donde cada vez hay más costos de cosas, las cuestiones que antes eran de libre disponibilidad empiezan a tener costos, como que se está cerrando en muchos aspectos la transmisión de conocimiento y el compartir formas de acceder al conocimiento. Entonces, cuando hablamos del módulo de metodología, más allá de esto que les mencionaba, de no tener la aspiración de convertirnos en científicos, sino en tener una mirada científica siendo profesionales de distintas disciplinas, los dos grandes objetivos del módulo van a ser aprender a comprender en profundidad los artículos especializados, es decir, que de ahora en más no pasemos rápidamente los artículos, ¿sí? Sino que o que hagamos lo que suele pasar muchas veces, ¿no? Leemos la introducción, a veces hasta el resumen, pero bueno, en el mejor de los casos la introducción y las conclusiones, y lo que está en el medio no importa. ¿Sí? O sea, el diseño de la investigación, el análisis de los datos, etcétera, parece que pasa de largo, no importa, y bueno, confiamos en lo que dice la discusión, las conclusiones, cuando en general lo que observamos, y seguramente ustedes que han leído distintos artículos en las diferentes disciplinas que desarrollan, habrán visto que las discusiones de los trabajos, en general, las conclusiones son optimistas, ¿sí? Todo salió bien. Es muy raro, es una excepción encontrar algo que haya salido mal y que sea reportado. Entonces la diferencia está en aprender a leer esos apartados de metodología y de estadística o de análisis de datos cualitativos. Y ese es el nivel de profundidad y que tiene que ver con esto que les hablaba de los estándares, ¿no? De que ya no consuman las cosas porque sí, los artículos científicos porque sí, o porque es de un autor importante, o porque salió en una revista importante, sino poder tener una mirada crítica de esos artículos y animarnos a meternos en ese mundo oscuro de los apartados de método y de análisis de datos y de resultados, que es donde está la parte media chinesca.
Luego, por otro lado, desarrollar herramientas metodológicas necesarias para la tesis. ¿Sí? No, tampoco irnos de mambo con análisis de datos muy sofisticados que no vamos a usar en la tesis, porque, como les decía antes, parte del objetivo de esto es que ustedes se reciban, no solamente que hagan una investigación, sino que se reciban. Entonces, vamos a tratar de hacer hincapié en aquellas herramientas metodológicas que a ustedes les sirva concretamente para poder usar en su tesis y cerrar este capítulo importante de sus vidas como es un doctorado. ¿Qué nos va a pasar? Como toda situación de aprendizaje, al principio nos vamos a sentir medio toscos, medio mecánicos, un poco espontáneos, ¿sí? Es como que todo va a costar mucho. Y esto nos pasa en todas las instancias de aprendizaje. La del manejo es una de las más paradigmáticas, ¿no? En donde al principio hacemos todo artificialmente o mecánicamente, nos subimos al auto, nos ponemos el cinturón, prendemos, pero todo conscientemente. Estamos pensando, bueno, si voy soltando el embrague, tengo que ir apretando el acelerador muy despacito y voy soltando el embrague y de poco voy apretando el acelerador, ¿sí? Tratando de que no se pare el auto. Esto obviamente en los autos con caja manual. Por suerte hace varios años ya se inventaron los automáticos, mucho más años de lo que pensamos. Pero en el caso de los de caja manual, tengo que poner primera. ¿Dónde está la primera? Está a la izquierda arriba, ¿sí? Y sigo apretando el acelerador sin irme de mambo para que no suban las revoluciones si no hago el siguiente cambio. Todo esto, los que aprendieron a manejar con caja manual, pasaron por esta instancia de estar controlando cada uno de estos movimientos, ¿sí? Y que cuando están manejando, están no solo pensando en lo que hay fuera del auto, sino en lo que están haciendo dentro del auto. Y esto después se automatiza, ¿sí? Y ustedes logran funcionar de una manera más automática y pueden tener un nivel de lectura de los estudios científicos ya incorporada, ¿sí? Ya no tienen esta tendencia a leer lo que entiendo y no lo otro, sino que tienen un nivel de profundidad mayor, empiezan a familiarizarse con ciertos tipos de análisis de datos, se van animando un poco más, porque ya al conocer un tipo de análisis de datos, agregar otra cosa es mucho más sencillo que cuando uno arranca de cero, y todo esto se va aceitando. Y lo mismo podemos pensar en cuando aprendemos un idioma, que al principio parece que nunca en nuestras vidas vamos a entender ese idioma de manera fluida, y después hay un momento en que hacemos un clic y la cosa funciona. Bueno, con metodología y análisis de datos pasa lo mismo, ¿sí? Llega un momento en que podemos hacer un clic y automatizamos esta forma de abordar el conocimiento científico. Si pensamos en el proceso de investigación como un todo, tenemos varios pasos, ¿sí? Y todos estos pasos son los que vamos a tener que dar en estos 2-3 años, si se quiere, hasta que se termina la tesis. Pero guarda con los pasos iniciales, que son los que estamos trabajando específicamente hoy, ¿sí? Primero, la selección del tema, ¿sí? La selección del tema que, como decíamos muchas veces, ayuda el hecho de tener un director, una directora que nos va a decir, no, pará, este tema es medio complicado para nuestro medio, este está bueno, este es útil para nuestro entorno, esto es inaccesible, como habían dicho antes. Entonces, la selección de tema es algo que nos va a llevar tiempo y que tenemos que pensarlo bien. Para poder elegir un tema y que encima involucre originalidad y que nos permita armar un problema científico o un problema de investigación, que es el siguiente tema, necesitamos leer mucho. Mucho, mucho. ¿Por qué? Porque la creatividad va a aparecer después de haber leído demasiado. No funcionamos como Newton con la teoría de la gravedad. No es que nos cae una manzana y ahí hacemos teorías. Los humanos no funcionamos así. Para ser creativos necesitamos estudiar mucho de un tema. Y ahí es donde nos empiezan a aparecer las preguntas expertas que nos llevan a un planteamiento de problema realizable. Ahí es como vamos nosotros
moldeando, tallando el tema de investigación y diciendo, lo que voy a investigar es esto. Sí, Ellen, tenías las manos levantadas. Sí, tengo una duda con respecto a, una vez identificado quizás el problema y demás, al momento de tener que desarrollar el título del tema, digamos, ¿cuáles son las consideraciones a tener en cuenta? Digamos, en mi caso de mi tema, me está costando quizás poner un título que abarque, o sea, no sé qué o sea, de las temáticas que estoy mencionando, debería elegir 3 o 2 que sean las más, no llamativas, pero por ahí prioritarias a otras, porque estaba analizando un poco la longitud de lo que me está resultando el título, pero a la vez también he leído investigaciones donde los títulos han sido largos, entonces digo, ¿es algo excluyente la longitud del título o no? Bueno, creo que se entendió mi inquietud. Sí, perfecto. Bueno, a ver, en términos de las normas formales de investigación, se eliminó el criterio ese que ponía un tope de palabras en el título. En general, hoy no hay un tope de ese tipo, pero lo que no tenemos que perder de vista es que el título es una de las formas de resumen de nuestro trabajo. No la única, porque después está el resumen propiamente dicho. Entonces, tenemos el resumen de la investigación, y a su vez el título que resume más todavía lo que nosotros hicimos. Y lo que vos comentabas, esto de que sea atractivo, es una cuestión importante, porque es lo mismo que los títulos en las noticias de los medios de comunicación. Tiene que llamar la atención de alguna forma, ¿sí? Pensemos que nosotros estamos escribiendo para un lector. Si el título es aburrido, no dan ganas de seguir leyendo. Sin zarparnos, ¿sí? Esto no es una cuestión sensacionalista, que tenemos que poner un título que genere una movilización emocional. O sea, sí que sea atractivo, que sea interesante y que señale cuáles son las cuestiones más relevantes del trabajo. Una o dos de las variables principales de estudio, ¿sí? Que no te quede un choclazo tampoco, porque no está bueno. Si ya uno ve en un título algo muy largo, hasta puede llegar a no terminar de leerlo. Porque el título tiene que ser algo rápido, una foto rápida de lo que es el trabajo. Entonces, nosotros elegimos qué es lo que tiene que llamar la atención. En general, esas cosas que tienen que llamar la atención son las cuestiones que nosotros llamamos primarias, las cuestiones más principales de nuestro estudio. Porque después, para aclarar las otras cosas, tenemos el resumen. Pregunta relacionada a eso. Por ejemplo, supongamos que yo quiero averiguar, quiero poner dentro del título temas de evaluaciones en autismo, ¿no? O sea, ¿podría omitir el nombre de las evaluaciones, por ejemplo? Sí. Salvo que sea Claro, sobre un tipo de evaluación. Sí, pero me parece que el atractivo quizás, ¿puedo leer el atractivo como para que se entienda? Si no, creo que por ahí lo comparto en el aire y no ayude a todos. Dale. Bueno, explorando el aumento en el diagnóstico del trastorno del espectro autista, ese es como me pareció como interesante y llamativo, y que es real, porque desde ahí parte un contexto de análisis, evaluando la calidad del proceso de acreditación para la administración y posterior interpretación de las evaluaciones. No haría mención a DOS y ADR. Muy largo. Y trata de hablar más en infinitivo en el título. Ok. Más que evaluar o evaluación. Evaluar. Sí. Evaluación. Bien. O modalidades para evaluar tal cosa. Perfecto. Y la última oración es la posible integración de la inteligencia artificial como apoyo para potenciar la calidad en la toma de decisiones clínicas. A ver, de vuelta. La posible integración de la inteligencia artificial como apoyo para potenciar la calidad en la toma de decisiones clínicas. Bueno, el tema de posible o no, eso en general sí se sugiere que no esté. O sea, Bien. Los títulos tienen que ser afirmaciones Es como una fuertes. conclusión, sería el posible. Sí, si se quiere, después verás si es así o no, pero lo que es importante es que seas bastante contundente en el título.
¿sí? O sea, poner posible asociación o posible uso de, es como que ya te genera dudas, ¿sí? Más Claro, directo claro, tiene que ser, entiendo. más directo. Yo creo que ese título puede andar y creo que se puede acortar un poco más. Después lo tendríamos que ver más en detalle, pero creo que por ahí, Ok, que ahí puede andar. bien. No, lo sigo trabajando entonces. Gracias. No. Bueno, entonces les decía, llegamos al planteamiento del problema, luego de la revisión bibliográfica. Podemos ahí definir los objetivos de nuestro trabajo, objetivos principales o primarios y secundarios. Con eso terminamos de delimitar el problema y la justificación. ¿Sí? Tenemos que ser claros, cuando ya estamos escribiendo la investigación, en qué es lo que se conoce. ¿Sí? Después tendremos tiempo para ver cómo armar este marco teórico, porque las preguntas que aparecen es, bueno, pero ¿cuántas citas tengo que hacer? ¿Qué trabajos tienen que estar? ¿Cuántos años tienen que tener de antigüedad? Bueno, todas cosas que vamos a ir tratando de resolver a lo largo de los talleres. Una vez que tengo el marco teórico, decido ahí qué método de investigación voy a usar. ¿Sí? Cuantitativo, cualitativo, y dentro de lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿qué tipo? Ahí, cuando ya estoy pensando en la metodología, tengo que pensar cuál va a ser mi población. Pueden ser personas, pueden ser grupos de personas, pueden ser animales, pueden ser documentos, ¿sí? Otra cuestión a definir. ¿Cuáles van a ser los instrumentos que van a permitir acceder a los datos? ¿Sí? Una vez que definí esos instrumentos, que también los voy a definir en parte por los antecedentes que ya leí, y de cuáles son los instrumentos que se usan, cuáles son los instrumentos que están más validados en nuestro contexto, etc. Eso nos va a permitir hacer una buena selección del instrumento, también en términos de longitud, de viabilidad, de aceptación por parte de quienes van a participar de las investigaciones, etc. Una vez que está definido eso, vamos hacia la recopilación de datos propiamente dicha. Una vez que tenemos los datos, analizamos los resultados y llegamos a las conclusiones, que en las conclusiones lo que vamos a hacer, o discusión, es poner en juego lo que ya se sabía sobre el tema, más lo que nosotros agregamos y cuáles pueden ser líneas futuras para seguir profundizando en el estudio de lo que nosotros trabajamos en la tesis de doctorado. Entonces, gran parte de los primeros pasos va a ser ir boyando entre estas dos cuestiones. Pensar el problema, leer nos va a afinar el problema. Cuando creemos que está todo resuelto, nos vamos a dar cuenta que no, y vamos a tener que seguir leyendo. Entonces vamos a estar yendo de un módulo al otro, ¿sí? Entre definir el problema, pensarlo, la lectura, repensar el problema, seguir leyendo, repensar el problema. Y esto es parte natural y esperable del proceso de investigación, aunque muchas veces genera frustración, ¿sí? Porque uno dice, bueno, ya está, este es el problema de investigación y vemos que hay 500 millones de investigaciones sobre eso. Entonces lo seguimos trabajando, seguimos pensando, investigando. No se frustren exageradamente con esto. Otra cuestión importante es dónde buscar. Cuando resalto tanto esta cuestión de la lectura, es importante saber dónde acceder a esa información, ¿no? Más allá de que la idea es darles herramientas para que ustedes puedan seleccionar y administrar mejor el tiempo de lectura, porque cualquier tema que ustedes elijan va a tener un montón de artículos, libros, etc. Y tenemos que ser eficientes en decir, bueno, pero ¿en dónde pongo el foco? No es en todos lados, no es todo lo mismo. Entonces, el dónde buscar y el qué buscar y cómo detectar cosas que puedan ser confiables o no, nos va a ayudar a ser más eficientes. Entonces, pero a grandes rasgos, nosotros vamos a tener que buscar en bases de datos, vamos a ver que hay algunas que son más usadas que otras, o incluso en determinados temas es preferible buscar en tal lado y no en otro, también de acuerdo al criterio de aplicabilidad de lo que queremos estudiar en nuestro entorno. Hay bases de datos específicas de países latinoamericanos en donde van a priorizar las búsquedas de artículos realizados en Latinoamérica. Las revistas especializadas son nuestra opción. Las revistas de revisiones, las revisiones son muy importantes, sobre todo las revisiones sistemáticas,
porque nos ayudan mucho en el recorrido histórico y teórico del conocimiento en un tema. Y eso nos va a dar cierta orientación con respecto a cuáles son los trabajos que son sistemáticamente referenciados en los artículos de la especialidad. Y nos va a dar cuenta de cuáles son esos trabajos que no podemos dejar de citar en nuestra investigación, porque aparecen en todas las revisiones. Las fuentes no formales, que a veces nosotros por ahí las subestimamos como profesionales de distintas disciplinas, también pueden ser fuentes inspiradoras. Como digo muchas veces, hasta mismo porque nos generó bronca leer algo en particular. ¿Sí? Nos dio bronca algo que salió en un medio y nos ponemos a buscar de eso. Entonces, a veces la lectura de cosas, de fuentes no formales, nos genera creatividad. Y dice, no, yo voy a estudiar seriamente esto y voy a dar información diferente a esto porque lo voy a estudiar sistemáticamente. Es una vergüenza lo que dijo este colega. ¿Sí? Entonces esa bronca, transformarla en motivación para realizar estudios. Y las bibliotecas, que a veces son lugares olvidados dentro de las universidades, tratar de acceder, porque hay algunos libros, obras en general, que también pueden ser inspiracionales. Y el contacto sobre todo con los bibliotecarios, que tienen un conocimiento que nosotros no tenemos y que nos pueden orientar mucho en la búsqueda, no solo de los libros, sino de los artículos de investigación. ¿Sí? Son mucho más eficientes que nosotros para buscar cosas. Cuando nosotros estamos espontáneamente buscando en las bases de datos y ponemos los términos que se nos ocurren, y no usamos ningún tipo de filtro. Si bien acá vamos a aprender a utilizar ciertos filtros, los bibliotecarios nos llevan muchísima ventaja en eso. Estos son algunos ejemplos de bases de datos muy utilizadas. ¿Sí? La Cochrane Library, que tiene muchas revisiones y a su vez trabajos primarios. Es una biblioteca muy completa. A veces el acceso a los artículos completos de la librería esta es complicado, porque, bueno, también depende cómo la organización cataloga a el país donde nosotros estamos, desde el cual nosotros nos estamos conectando. Ahora todavía Argentina es considerada como de ingresos medios y altos, entonces el acceso está más restringido que en otros países que están catalogados como con menor nivel de ingreso. PubMed es una de las bases de datos más utilizadas en términos de ciencias de la salud, ¿sí? Con algún tipo de predominancia de los trabajos de medicina, pero también en otras áreas de la salud, psicología, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicoterapia, hay trabajos, pero tiene cierto sesgo hacia lo médico, cierta prevalencia de lo médico por sobre otras cosas. PsycInfo, que todo lo que tiene que ver con salud mental es una de las bases de datos más utilizadas. Y Cielo es un ejemplo de lo que les comentaba de una base de datos que da prioridad a los trabajos que se hayan realizado en Latinoamérica. Entonces van a encontrar muchos estudios que quizás las otras bases de datos no levantan porque tienen más orientación hacia lo que está publicado en inglés y que se ha desarrollado en países centrales, si bien también levanta sobre todo los trabajos de autores latinoamericanos, pero que escribieron en inglés. Es raro, hay algunos trabajos en español, pero no es la regla en esas. Luego también las redes sociales, nosotros las usamos bastante frecuentemente, ¿sí? Y los investigadores se fueron también uniendo al mundo terrenal del resto y tienen su red social, que es ResearchGate, en donde comparten trabajos de investigación, hay foros de discusión, pero digo, muchas veces los trabajos a los cuales nosotros no podemos acceder porque son costosos, más allá del portal SciHub que permite, cada vez menos igual, acceder a trabajos que tienen un costo.
ResearchGate nos permite contactarnos directamente con los autores y decir, mira, estoy investigando sobre esto, ¿podrías por favor pasarme tal artículo? Y los autores lo pasan, ¿sí? Y se genera una ida y vuelta muy interesante. Había una mano levantada, perdón. Sí, por acá Matías Poblete. Sí, Matías. Dentro de las bases de datos que tú conoces, ¿alguna orientada a temas de derechos humanos y discapacidad o institucionalidad y discapacidad, el rol de los estados, como en esa línea, por ejemplo? Más como de servicio público, de punto de vista jurídico. Sí, sí, a ver, si bien no es mi área de experticia, la base de datos de EBSCO suele tener trabajos de ese tipo, pero seguramente hay alguna más que yo no conozca. Pero habitualmente digo EBSCO, o lo que es la base de datos del Ministerio de Ciencia y Técnica de los distintos países. En general todos los países y todos los ministerios de ciencia tienen algún acceso a algún como un banco de datos que en general son más amplios y te permiten acceder a trabajos de distintas disciplinas. Eso como término general, pero como decía, tampoco es que soy un experto en ese área y no quiero que se restrinjan solamente a eso. Ven que hay algo que me desapareció. A ver. ¿Ahí están viendo la pantalla compartida? No. ¿Ahora? ¿Sí? Ahí va. Bueno. Entonces, Sí, ahora sí. Les decía, prestar atención a esto. En ResearchGate, incluso ahí también no hay una restricción, no es de algo de ciencias de la salud ni nada por el estilo, sino que es de todas las disciplinas. Entonces uno directamente pide a los autores el trabajo, y muchas veces se lo manda, o les hacen recomendaciones al respecto. Luego, más allá de la pregunta de en dónde busco, está la cuestión de definir qué diseño uso, ¿sí? Y acá tenemos varias cuestiones, varios ejes a tener en cuenta. Uno de ellos es la experticia en investigación, lo que estuvimos hablando al principio de la clase de hoy. De acuerdo a la experiencia que yo tenga en investigación, voy a buscar un diseño más o menos sofisticado, ¿sí? Si no tengo experiencia en investigación, no vayan a un diseño súper sofisticado porque les va a costar mucho hacer ese salto en términos de conocimiento y van a tener que invertir mucho tiempo, energía y frustraciones para llegar a eso. Entonces, traten de evaluar su nivel de experiencia en investigación para ver qué tipo de estudios les conviene hacer. El marco institucional es otro, es decir, qué acceso tengo a distintas instituciones. Digo, si yo quiero investigar con pacientes, tengo que tener acceso a instituciones X, ¿sí? Pero un acceso formal, que realmente tenga autorización, porque estas son también una de las grandes ilusiones que a veces después nos complican, que nosotros pensamos, no, sí, como conozco al jefe del servicio de tal, voy a poder, no. ¿Sí? Tiene que haber una aceptación formal, porque uno ha visto muchos casos en los cuales la gente pensaba que iba a poder acceder a esos datos y después no puede. Y volver para atrás, cambiar todo el tema de investigación, ¿sí? Ver cuáles son los recursos que tienen disponibles, no solo económicos, sino desde programas de análisis de datos, tipo de equipamiento que necesiten para algo, lo que sea, de conexión de internet que necesiten para ir a determinados lugares, que a veces no hay, o es muy inestable, los costos que eso tiene asociados y los tiempos, que hemos hablado mucho de esto, ¿sí? Que no nos metamos en diseños que requieran muchas horas de apoyar la cola, como decía antes Helen, ¿sí? Porque tenemos que cerrar esta instancia de formación. Y la otra pregunta también importante es a qué o quiénes voy a investigar. Definir claramente si van a hacer documentos, hacer una revisión sistemática, si va a hacer una revisión de historias clínicas, si va a hacer una revisión de leyes, si va a hacer una revisión de jurisprudencia, lo que sea, pero definir claramente
sobre qué o quiénes voy a estudiar, ¿sí? Si son pacientes con determinada patología, si son personas sanas, si son personas con riesgo de desarrollar determinadas cosas, digamos, son preguntas que tenemos que hacernos antes de arrancar, ¿sí? Y que tenemos que tener bien definidas antes de ir a buscar los datos, porque si no se nos va a complicar mucho, ¿sí? Y en esto tiene mucho que ver, como les decía antes, la accesibilidad, que nosotros, si son estudiantes de secundario, que tengamos la autorización del colegio para poder hacerlo, o de los colegios. Si es algo que tiene que ver con alguna patología, evaluar la prevalencia, porque a veces nosotros queremos investigar una patología que tiene una muy baja prevalencia y conseguir a las personas para evaluar es muy complicado. La pertinencia de esa muestra que yo estoy seleccionando para el tema de estudio que voy a desarrollar. ¿Y qué tipo de muestreo voy a utilizar? Y esto también tiene que ver con los recursos, los costos, el conocimiento previo, porque hay muestreos que son muy complicados y otros muestreos que son más sencillos y más accesibles. Esto también lo vamos a ver con mayor profundidad. Bien. Bueno, entonces, este es el detrás de escena y el startup del proceso de investigación. Ya mañana sí vamos a arrancar más de lleno con las cuestiones técnicas. Matías, ¿la mano la levantaste de vuelta o era de antes para la pregunta? La estoy viendo recién ahora. No, perdón, no la bajé, la bajo. Perfecto. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, experiencia para compartir en el segundo año. ¿De acuerdo a lo que hablamos ahora? ¿No? ¿Se quedaron sin palabras? ¿Están preocupados? ¿Qué pasó? Yo estoy pensando en mi título. Estoy No, como muy solamente concentrada en eso, así que no puedo aportar. no, aportando a lo que decía él en esto de sentarse y leer, creo que es muy importante, no sé. Yo inclusive, digamos, la época de mayor provecho creo que fue esa, ¿no? Sentarme todas las mañanas, esto que decía ella de la voluntad, que decía Helen, la voluntad, bueno, era la voluntad de decir, bueno, si quiero avanzar con esto, todos los días me había propuesto, tengo que leer, aunque sea un paper, 2 papers, algo de bibliografía para ir encontrando la luz, y eso fue lo que fui haciendo. Casi todas las mañanas, sistemáticamente, sobre todo de la mitad del año en adelante, ¿no? Y eso me ayudó un montón, no sé, si como experiencia siempre digo, sirve, pero fue así a fuerza de voluntad, un poquito todos los días, no es que le dedicaba mucho tiempo, pero todos los días un poquito, fue como que ir haciendo como pequeños resúmenes, pequeñas resaltados, sobre los temas que a mí me interesaban, iba encontrando que por ahí iba, y eso me fue abriendo como el camino. Sí. No sé, creo que esa parte es como muy importante también. Sí, y que tiene que ver con esto de no precipitarnos, ¿no? Y claro. no ir a la acción antes de tener una buena lectura de los antecedentes, y darnos tiempo para eso. Después lo otro sale más rápido, si tenemos más en claro los Y antecedentes. después, bueno, esto de dónde buscar también me parece que es súper importante, porque te acorta tiempo. Te acorta tiempo, digamos, en las búsquedas y saber, bueno, a dónde voy y busco. Me acuerdo que también nos había dado una página Dinka, que también me sirvió, de Connected Papers, que también nos sirvió mucho para decir, bueno, me sirvió mucho, o me interesó mucho, o estaba muy enfocado en lo que me interesaría, y poder conectar con todos los papers que tomaron tal vez como base eso, también me ayudó mucho también para focalizarme quizás, ¿no? Sí, bueno, es que justamente la lectura apunta a eso, ¿no? Nos va a permitir saber cómo se investiga lo que a mí me interesa,
cuáles son los instrumentos que se usan. No es solo una cuestión anecdótica de, bueno, a ver qué se sabe del tema, sino que nos ayuda a pulir el problema. Exacto. Sí. Y a veces nos ayuda también a definir cómo tiene que ser la muestra que tengo que elegir, cuántos tienen que ser, porque uno siempre piensa que tienen que ser muchos, y por ahí uno ve que hay cierta regularidad en determinadas áreas temáticas en donde las muestras suelen ser de X cantidad de personas. A veces son pocos, ¿sí? 15, 20 personas. Entonces, los usos y costumbres en las distintas áreas también es algo que suma a la hora de pensar el trabajo. Valeria, tenías que levantar la mano. No, me gustó esto que dijiste como recuperar en esta era digital en la que estamos, donde todas las búsquedas las hacemos de manera virtual. Esto de decir, bueno, acercarte a una biblioteca y volver como a lo primario, realmente el bibliotecario quizás tenga una experticia de búsqueda que vos no tengas y que te pueda guiar en este proceso a decirte, bueno, mira, de esta manera podés buscar, esta es la mejor manera, quizás la información la podés empezar a pensar así, como no descartar estos lugares que no lo usamos quizás en la diaria porque estamos todo el tiempo en el mundo virtual, pero que nos pueden ayudar a allanar el camino también, ¿no? Sí, porque además digamos, tiene muy buena formación en la búsqueda tanto impresa como digital. Entonces, nos van a cubrir ambos mundos. Helen. Sí, quería mencionar algo un poquito más cliché, que creemos que todos lo sabemos, pero es muy raro que lo implementemos, y es un tema de cómo vamos organizando o planeando cómo vamos a hacer o pensar en el plan, o sea, en el tema. Sí. Ejemplo, yo de mi experiencia pasada, por ejemplo, en donde busqué un montón de información, tenía artículos que decía, uy, esto me va a servir para este marco, esto de esto, bueno, iba resaltando, iba agarrando el párrafo, copiando, pegando y demás, y después te ves que no sabes dónde lo sacaste, de los 80 artículos que leíste, en el momento de tener que organizar las referencias y citar APA, era como, y era entrar a un estrés muy fea para localizar dónde sacaste todos esos datos. Entonces la organización de que si descargas un artículo, ponerlo en una carpeta, si ya vas a sacar algo, ya directamente cita automáticamente APA, ya lo tenés organizado y después le das como el toque de las letras y demás. Eso me parece que es clave y es algo que quizás tiene que formar parte desde el inicio, cuando empezamos a hacer como una lectura y ya pasar información, como un hábito, digamos. Porque realmente después no quieres hacer nada porque es tan difícil volver a encontrar o las citas APA. Sí. Creo que eso tiene mucho que ver. A mí me sirvió, yo soy muy autodidacta, entonces como que por ahí voy buscando en YouTube. O sea, incluso lo tenés la información, es muy desmotivante, puede hacer todo junto es muy mal, sí. La lista de referencias. Sí, y de hecho tampoco ahí hay que buscar una herramienta muy sofisticada, el Word lo hace. Exactamente. Es cuestión de, claro. de buscar como decía Ellen, un video de YouTube y nos dice cuáles son las opciones en Word para ya tener todo ordenado desde el inicio. Es otra cuestión a lo que está bueno, Ellen, porque es algo que hay que anticiparse. Sí, después se acumula mucha información desordenada. Sí, que no sabía cómo citarlo porque en la forma en que lo descargué era como no sé cómo es, y ya tenés enlaces de páginas que te las adaptan o tenés esa facilidad. Y creo que es algo que hay que tenerlo re en cuenta, porque dejar APA al final, yo creo que es como una de las peores cosas que uno como estudiante puede chupa la hacer. energía. No, como investigador también, sí, te chupa toda la energía, te desgasta, sí, buen punto, Ellen, gracias. Bueno, estamos en horario, entonces damos el puntapié inicial formal del módulo de metodología. Hoy salieron muchas cosas interesantes, de las cuales no se nos pueden pasar por alto para iniciar esto. Y bueno, nos estaremos viendo en alguna otra clase, ya con un poco más de contenido formal. Pero bueno, bienvenidos entonces a todos. Así que bueno, cerramos por hoy esta intro. Que sigan bien, éxito con la metodología y con el resto de los módulos. Gracias. Gracias, Pablo. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias.